Bienvenidos al segundo tema de la semana. Vamos a hablar de cuantificadores, cuál es su concepto, de qué se trabaja, cómo se representa. Este primer video de esta sección va a ser un poco corto, es un poquito conceptual nada más. Vamos a hablar de dos cuantificadores. El primero se llama existencial. ¿Qué es lo que habla un cuantificador? La palabra lo menciona, lo que hace es cuantificar, lo que hace es determinar cuántos elementos pueden cumplir o no una condición o proposición que nosotros leemos. Entonces, cuando hablamos de un existencial, pongámoslo por aquí arriba, cuando hablamos de la palabra existencial, creo que ya usted puede darse una idea de qué es lo que trata o cuál es la representación un poquito gráfica de él. Es que existe, tiene que haber al menos un elemento que cumpla con las condiciones necesarias, al menos uno. Con que uno cumpla, ya podemos decir que el existencial cumple. Al menos uno cumple las condiciones necesarias de lo que sea, de lo que usted está estableciendo en su trabajo, en su software, en el aparato médico, lo que usted quiera, las condiciones necesarias para funcionar. Entonces podemos decir que, vamos a ver, aunque con que un ejercicio me funcione, quiere decir que voy entendiendo la materia. O necesito al menos una hora del día para yo poder dedicarle al curso de matemáticas discretas, por decirle de alguna manera. ¿Cuál es el símbolo? El símbolo es una E mayúscula, nada más que lo vemos un poco diferente. Nosotros lo escribimos viendo hacia la derecha, en matemáticas se ve viendo a la izquierda. Este tipo de problemas también tiene la lógica de que por lo menos tiene un valor de verdad. Puede ser verdadero o puede ser falso. Existe al menos uno de los dos criterios, jamás va a existir que sean los dos. El existencial puede cumplir con que al menos uno funcione, pero podrían haber muchísimos más. A mí lo que me necesita saber es que por lo menos hay uno que sí funciona. Y tenemos un segundo cuantificador. Este se llama un cuantificador universal. Eso quiere decir que para todos debería funcionar el criterio de la condición que yo tengo. O sea, todos tienen que pasar por la prueba. Todos deben pasar por la prueba de pasar por la prueba o condición que me están pidiendo. Entonces, universal es que es accesible para todos, ¿verdad? Eso es un concepto tal vez un poquito más social. En una cuestión de lógica proposicional es que todos tienen que pasar o tienen que cumplir con la condición que yo estoy pidiendo. ¿Cuál es la forma de ver el universal? Es una A mayúscula viendo hacia arriba, ¿verdad? También hay que tomar en cuenta que entre ellos son también contrarias una de la otra, que ya lo vamos a ver. Entonces, vean, voy a acercarme un toquecito aquí a la definición que tengo como nota importante. Considere que hay un universo de proposiciones o condiciones finitas, es decir, que yo puedo contar cuántos hay. Entonces, a fin de cuentas, el existencial es que es una alternativa. Alguno va a cumplir con la condición. En cambio, un para todo lo vemos como una obligación. Todos tienen que cumplir la condición que yo estoy dando, ¿verdad? Entonces, pongámoslo por aquí. Este es más bien una alternativa. Quiere decir que utilizamos valores de o, ¿verdad? La operación lógica del o, de la disyunción. Y para todo utilizamos la obligación. Esa era la conjunción. Entonces, aquí usamos el v y aquí usamos el i. Como les decía, entre ellos mismos son contrarios. Recuerden que nosotros podemos hacer negaciones de proposición. Entonces, si yo niego que algún elemento no cumple, si yo niego que algún elemento cumple una condición, entonces estoy diciendo que para cualquier elemento o para todos los elementos esa condición es imposible de cumplir. ¿Vean? Entonces, cuando yo hablo, pongámoslo por acá, para que se vea un poquito más gráfico. Si yo hablo de la negación de un existe, o sea, de que existe un valor X que cumple, eso es equivalente a decir que para todo X eso no es posible, ¿verdad? Entonces, para todo X no es posible algo. Y si hablamos de la negación de un para todo, o sea, que para todo X sucede algo, entonces lo que estamos diciendo es que existe al menos un X que no lo puede cumplir. ¿Vean? Eso es lo que estamos negando de una u otra manera. Entre ellos son contrarias y entre ellas pueden haber diferencias. Entonces vamos a ver otro video, vamos a hablar de un ejercicio, cómo se plantean las diferentes
datos que me puede dar un problema y cómo puedo determinar si es verdadero o falso. Evidentemente estos cuantificadores se pueden unificar con más proposiciones, operaciones lógicas, más allá de la alternativa de la obligación. Podemos tener hasta condicionales y negaciones de proposiciones, que lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, con el siguiente video.